Hola, mi nombre es Lisa Campos y hoy voy a resolver el problema número 3 del primer parcial de electrónica analógica del segundo semestre del 2024. Vamos a comenzar. Se nos muestra un circuito que nos piden resolverlo mediante el modelo exponencial del diodo. Este modelo es una aproximación matemática que nos permite encontrar el punto de operación del mismo. En el circuito tenemos una fuente de corriente en paralelo con una resistencia y dos diodos. Y el enunciado nos da ciertas condiciones, como por ejemplo, que en la resistencia debe haber una corriente de 0,5 miliamperios, que los dos diodos son idénticos entre sí y que además tenemos ciertos valores para su modelo exponencial. Vamos a la primera pregunta. Nos piden calcular el valor de la resistencia que hace que la corriente en ella sea de 0,5 miliamperios. Como ya tenemos la corriente, lo único que nos hace falta es encontrar la caída de tensión en la resistencia. Si nos fijamos bien, como están en paralelo con los diodos, entonces si encontramos el voltaje de cada diodo, podemos encontrar la tensión que hay en la resistencia. Aquí anotamos las condiciones para que no se nos olviden. Y vamos a empezar haciendo un análisis de ley de corrientes de Kirchhoff. En este circuito tenemos tres corrientes marcadas de diferentes colores. La corriente de la fuente, que sería igual a la corriente en la resistencia más la corriente en los diodos. Aquí tenemos la ecuación y si la despejamos nos da que la corriente del diodo tiene que ser igual a 0,5 miliamperios, igual que la de la resistencia. Ahora, vamos a utilizar el modelo exponencial del diodo, que es esta ecuación de aquí, y vamos a ir completando los datos que ya tenemos. Por ejemplo, la corriente del diodo la acabamos de calcular, eran 0,5 miliamperios, así que lo vamos a poner en la ecuación. Sigue la corriente de saturación en inversa, que ese dato nos lo da en el enunciado, y lo anotamos en nuestra ecuación. En color rosado tenemos la constante K, dividida entre esta otra constante N, y eso lo anotamos también en la ecuación. Y por último, nos piden la temperatura en Kelvin, que nos la dieron en el enunciado, y la colocamos de esta manera. Así que como podemos ver, la única incógnita de esta ecuación es la tensión de cada diodo. Por lo tanto, vamos a encontrar el punto de operación. Esta ecuación, por lo menos a mí, no me sirvió resolverla en calculadora de manera inmediata, así que vamos a despejarla un poco. Por ejemplo, pasando a dividir esta constante de aquí y pasando a sumar el 1 para acá. También podemos estos valores simplificarlos un poco, ya que son valores meramente numéricos. Por ejemplo, toda esta multiplicación de acá, al final queda en esta fracción y tenemos la siguiente expresión. Ahora, para poder eliminar la E, vamos a aplicar un logaritmo natural a ambos lados y eso va a cancelar la E. Así que nos queda que el voltaje del diodo va a ser igual a 0,929 voltios. Eso para cada diodo individual. Ahora, como habíamos hecho el análisis, la tensión de aquí a aquí sería la misma que la de la resistencia. Y aquí tenemos dos diodos en serie, así que se suman sus tensiones. Por lo tanto, el voltaje en la resistencia número 1 va a ser igual a 2 veces el voltaje del diodo que acabamos de encontrar, ya que son idénticos. Y eso nos da que en la resistencia tenemos un voltaje de 1,858 voltios. Ahora, muy fácil, por ley de Ohm, podemos encontrar el valor en ohmios de la resistencia, que sería 3.716 ohmios. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Nos piden determinar el valor de la tensión en cada diodo, pero eso lo acabamos de determinar en el inciso anterior, y esta fue la respuesta que nos había dado. 0,929 voltios, porque teníamos el punto de operación del diodo 0,929 voltios a 0,5 miliamperios. En la pregunta número 3 nos piden calcular la potencia que consume cada diodo, y esto es muy fácil porque utilizamos la ecuación de potencia, que sería el voltaje por la corriente, y eso nos da que el voltaje del diodo por la corriente de 0,5 miliamperios son 464,5 microwatts. Eso para cada diodo. En la pregunta 4 nos piden calcular la potencia que consume la resistencia, y esto lo vamos a hacer exactamente de la misma manera, multiplicando la tensión en ella por la corriente, y eso nos va a dar una potencia de 929 microwatts.
Y por último, nos piden demostrar que la fuente de corriente aporta toda la potencia que consumen los elementos. Esto se puede hacer encontrando la potencia de los elementos y la potencia de la fuente, y ellas nos deben dar igual. Ahora, la potencia de los elementos sería 2 veces la potencia que consumen los diodos más la potencia de la resistencia, y eso nos dio 1,858 miliwatts. Y la potencia de la fuente se calcula de la misma manera con la corriente y la tensión. Pero ¿cómo tenemos la tensión? Pues como dijimos al principio, todo está en paralelo. Así que la misma tensión que había en la resistencia es la que hay en la fuente. Eso serían igual 1,858 miliwatts. Así que podemos ver que la potencia de la fuente es igual a la potencia que consumen los elementos. Entonces todos tienen la suficiente potencia para poder trabajar. Así fue como se resolvió este problema. Muchas gracias por su atención.